lo ha logrado Carmen Isabel. ¿Sí? A ver si funciona esto. Perfecto. Todo bien. Muy bien. Gloria al Señor. ¿Ya está grabando? Sí. Estamos grabando. Perfecto. Muy bien. Vamos a ya nuestra sexta clase. Entre paréntesis, llevamos como 2 semanas de retraso, así que yo pensaba terminar la primera semana de diciembre. Lo más seguro es que espero terminar antes de Navidad, ¿vale? Porque hemos ido, ¿cómo se llama? Alargando algunas clases porque la verdad que esto había detalles que no se podían obviar, había que comentarlo y es así como hemos ido también, ¿cómo se llama? Descubriendo varias cosas, ¿no? Dentro de lo que es Evangelio de Juan. Ya sé que para el día de hoy no he preparado hojas, el día domingo ya confieso mi pecado, no hubo hoja. A ver si ya para la próxima semana, para el próximo fin de, puedo entregar 2 hojitas, la de la clase de hoy y para la que viene, y así ya sirve para ir trabajando. De verdad que me ha alegrado porque hay varios, bueno, vosotros estáis muy pendientes de esto y otros que también ayer creo que alguien me escribía y pastor, van a publicar la grabación anterior, porque como no pueden venir. Entonces eso habla de interés, ¿no? Que está interesada y por motivo de trabajo no viene, pero quiere estudiar y quiere conocer eso. Eso a mí en lo personal me anima, ¿vale? Me anima cuando hay hambre por las cosas del Señor. Bueno, hoy día ya entramos en la sexta clase y esta sexta clase tiene una particularidad, por decirlo de alguna manera. Porque los siguientes capítulos, desde el 13 al 17, ya son capítulos más íntimos, están dentro de un espacio más íntimo. Y se le llaman discursos, ¿no? Preparativos previos a la Pascua. Es decir, previo a que Jesús sea arrestado, crucificado. Es decir, una vez que acaben estos discursos, ya Jesús entra de lleno a lo que es la crucifixión y su muerte. Si os dais cuenta, estamos recién en el capítulo 13. Significa que Juan, desde el capítulo 13 en adelante, ya se olvida de señales, se olvida de milagros y entra de lleno a lo que es el Cordero Pascual, ¿no? La preparación de Jesús para la Pascua, luego su muerte y su resurrección. Entonces ahora vamos a ir adentrándonos en otra etapa. La mitad del libro de Juan, del Evangelio de Juan, está dedicado, bueno, casi la mitad, del 13 en adelante, 8 capítulos están dedicados prácticamente a la muerte, resurrección y los discursos que hubieron ahí entre medio. Es el único evangelio que tiene tanto contenido al respecto, ¿no? Nos muestra detalles al respecto. Entonces eso es muy interesante. Y el capítulo 13 en adelante, como digo, ya nos está situando en la etapa de lo que es la cena del Señor, la etapa de lo que ocurre en el interior de esa cena cuando están en el aposento alto. Entra sin ningún preámbulo de lleno a ese tiempo. ¿Vale? Y bueno, vamos a ir de lleno al capítulo 13, que nos sitúa en esta narración, ¿no? Una narración que todos nosotros conocemos, de alguna manera, ¿no? Que todos nosotros conocemos, que es el lavado de los pies de los discípulos. Jesús lava los pies de los discípulos, ese es el título que lleva ahí, ¿no? Ahora, parto con a ver, esta historia ya la habéis leído más de alguna vez, ¿sí? O la leemos así rápidamente, como para recordar. Así, vamos a leer al menos los 8 primeros versículos, ¿vale? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una palangana, dicen algunas versiones, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo:
Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque ahí se refiere, cuando dicen no todos, se refiere a uno de los discípulos que le iba a entregar, ¿no? Le iba a entregar. Vale, a ver, una pregunta así, como dice un amigo al voleo, decía un profe. ¿Cuál es la importancia de este acto de Jesús? ¿Cuál creéis vosotros que es la importancia de este acto? De lo que Jesús está haciendo. ¿El servicio? Perfecto. ¿Y por qué Jesús está hablando del servicio? ¿Por qué hace esto? Interesante la pregunta. Porque los discípulos después iban a servir. Porque los discípulos después iban a servir. Vale. ¿Había algún problema entre los discípulos? Sí, que era el mayor. Es decir, cuando leemos Lucas, había una disputa entre ellos de quién era el mayor. Aquí hay varios detalles que no están escritos, pero no los deduce. Por ejemplo, a ver, partamos de una cuestión más básica. ¿Quién era el que lavaba los pies en una casa? El siervo, un esclavo. Vamos a usar la palabra esclavo que nos sitúa mucho mejor dentro del contexto. Un esclavo era el que lavaba los pies. El Señor nunca lavaba los pies. Era el esclavo. Era la labor más baja, la hacían los esclavos, ¿no? Y en este caso lo hacía un esclavo. Ahora, dentro de los discípulos o dentro del grupo de Jesús, ¿habría algún esclavo que pudiese hacer esa labor? Imposible. Porque los esclavos estaban en las clases más altas, quienes tenían la capacidad de comprar un esclavo y tenerlo. Y ellos como discípulos no tenían ni la capacidad y tampoco por un tema de ética, de principio, no iban a tener un esclavo que le lavara los pies. ¿Me voy explicando? Entonces, de ahí ya tenemos dentro de un contexto de que hay una cena, está todo preparado dentro de la cena, pero faltaba algo fundamental dentro de la cena. ¿Por qué? Porque el lavado de pies es fundamental dentro de la cena judía. Era fundamental. Cada vez que tú llegabas a una invitación, a una cena importante, te lavaban los pies. Y había un esclavo que te lavaba los pies. Entonces imagínense ese día, esa noche, van todos a la cena, van los discípulos conversando, hablando, llegan y se encuentran allí que no hay nadie que lave los pies. ¿Sí? Nadie lava los pies. Se sientan a cenar y nadie lava los pies. Algo que era necesario en aquella época hacer. Claro, porque usaban sandalias y al usar sandalias se iban a ensuciar con el polvo o se iban a ensuciar con el barro en caso de lluvia, pero los pies iban a estar sucios y no podían entrar a una casa y estar con los pies sucios. Era una falta de educación estar allí. Entonces, tenían que lavarse los pies, pero no había allí quien lo hiciese. Ahora, eso también nos habla de manera indirecta de que dentro del grupo de los discípulos no había ninguno que se considerara menor a otro. No sé si me logro explicar. Sino que todos se consideraban que estaban a un nivel alto. Que todos estaban en una posición de mando, en una posición de jefes, vamos a llamarlos. Y eso lo deducimos por las conversaciones, ¿no?, que leemos en Lucas, que quién va a ser el mayor, que yo voy a ser el mayor, las disputas entre ellos, y Jesús siempre ahí como a crío, me imagino, ¿no?, ahí enseñándoles que no discutan por esas tonterías, que, etcétera, quién es el mayor y quién es el menor, y pone a un niño entre medio allí como ejemplo, ¿no? Y que cualquiera que quiera ser mayor tiene que ser como un niño, ¿no?, para poder hacerlo. Bueno, volviendo al tema, imagínense estar todos en esa posición hasta que de pronto Jesús se levanta y empieza a lavar los pies. ¿Qué creéis que pasó por la cabeza de los discípulos? ¿Qué reacción? Bueno, la Biblia nos muestra a Pedro, ¿no?, reaccionando de una manera. Entonces ahí uno entiende por qué Pedro dice, no, Señor, ¿no? ¿Cómo te rebajas de hacerlo? Tú no me vas a lavar los pies, tú no lo puedes hacer, porque era el Señor. Es decir, era una vergüenza lo que ellos estaban viviendo. Es decir, Jesús los estaba exponiendo también en una determinada manera. Por un lado, él tal vez no se sentía digno de que su Señor, de que su Maestro, que su Rabí, porque el Rabí era sinónimo del Señor también en aquella época, le lavara los pies, pero tampoco él tenía la intención de lavarlo a los demás, ni lavárselo a Jesús tampoco, si os dais cuenta. Entonces Jesús aquí da un golpe a la cátedra, es decir, da un golpe a la tradición, para variar a la tradición, otra vez rompe los esquemas, ¿no? Y le muestra que el mayor no es el que es servido, sino que mayor es el que sirve. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Entonces,
Entonces, Jesús, ¿por qué es importante esto? Por lo que acabáis de decir. Jesús está demostrando, ¿no?, a través de esto cuál debía ser la filosofía de trabajo de ellos ¿cómo se llama? Como discípulos de Jesús. El servicio como una máxima expresión de amor entre ellos. Es decir, Jesús no solamente, no es una cuestión de posición, es una expresión de amor. Ojo, que Jesús enfatiza siempre el amor. El que améis unos a otros, luego más abajo termina por ese uno de esos textos, que os améis, en esto conocerán que serán mis discípulos, que os améis unos a otros, ¿no? Porque parece que entre ellos también había problemas de amarse, de quererse, de amarse a la manera como Jesús lo entendía o como ellos deberían expresarlo. Entonces el servicio es la máxima expresión de amor, el que podamos servir a otros, pero como un esclavo, el ser esclavo de otro, vamos a usar esa figura. El ser esclavo de otro es la mayor expresión de amor. Y el esclavo está para servir. El esclavo estoy a sus órdenes, cuando decimos, ¿no? Yo sé que en algunas culturas es una frase muy común, a su orden, ¿no? Estamos a la orden, te dicen, ¿no? Pero no están a la orden, porque uno los ordena y no hacen nada, ¿no? Es una frase hecha, simplemente, ¿no? Pero lo que Jesús está hablando es eso. El servicio como sello distintivo del cristiano. El cristiano, por esencia, tiene que ser un siervo. Los discípulos de Cristo, por esencia, por identidad, por filosofía, por identificación con Cristo, deben ser un siervo. Y eso es lo que Jesús está ahí enseñándolo, ¿no? Enseñándole a cada uno de ellos. Pedro, obvio, primero dice, no me lo hagas, y luego dice, ya, bueno, ya me dejo y lávame completo, dice, ¿no? Jesús le dice, no. Es que ya se ha bañado en casa, no necesita otra vez volver a lavarse. Claro, pues se supone que si ibas a una cena importante, te bañabas. Entonces cuando llegaban allí, lo único que quedaba por lavarte eran los pies, y luego las manos también, los religiosos, en señal de pureza, ¿no? Para no comer y no contaminarse. Pero Pedro se va a ese extremo, y Jesús dice allí, no, el que ya se ha lavado, ya se ha lavado. Pero indirectamente, Jesús también, lo que está diciendo allí, recordad que Jesús todo lo que usa son principios espirituales, ¿no? Los aplicamos espiritualmente. Lo que Jesús está diciendo es que ya habían sido limpios por la palabra, por la enseñanza. Entonces ellos ya no necesitaban otra vez ser bañados otra vez, ¿no? Sino simplemente irse sacando el polvo de los pies. Es como nosotros no necesitamos otra vez ser redimidos de todos nuestros pecados otra vez y volver a sacrificar a Cristo y no. No es como en la conversión primera. Ahora lo que necesitamos es ir dándonos retoques de limpieza continuamente, porque en el transcurso de nuestra vida diaria nos vamos a ir ensuciando con el polvo del pecado, del caminar. ¿Vale? Esa es un poco la figura de lo que ocurre allí. Pero vuelvo al tema. Jesús lo hace para demostrar que el servicio es el sello distintivo del cristiano. Ahora, una cuestión aquí, no sé si una cuestión para observar. Aquí hay una cuestión que viene. Después vienen tres narraciones un poco extrañas. Jesús le lava los pies a los discípulos y luego, ¿qué es lo que ocurre? Jesús que anuncia la traición de Judas. Hay una cosa muy simpática porque dice que hay uno que le hace señas al otro, es decir, a Juan. Pregúntale a Jesús quién es el que le va a entregar, le dice así, ¿no? Y se recuesta en el pecho así de Jesús, porque no es que estaban ellos sentados a una mesa como la pintura de Da Vinci, ¿no? Da Vinci creo que hizo la última cena, ¿no? Bueno, me corrigen si no es así. Sino que ellos estaban recostados, estaban inclinados, ¿no? En la mesa, eran mesas bajas donde ellos se reinclinaban. Entonces, él quedaba con y los pies quedaban extendidos hacia atrás. Entonces, los discípulos quedaban uno afirmado en el otro. Y a Juan le tocó quedar al lado del maestro. Entonces se inclina así y dice, ¿quién es el que te va a entregar? Le dice, ¿no? Entonces ahí dice, el que moje el pan conmigo, el que yo le dé el pan mojado, ¿vale? Entonces, luego Jesús hace y entrega, y ¡pum! Y él lo entiende y se da cuenta de que le va a entregar. Y pone en evidencia a quién? A Judas. Anuncia la traición de Judas y dice que Satanás entró allí en el corazón, en otras palabras, ya tomó control de toda la situación, que Judas ya venía maquinando, que Judas ya venía arreglando. El gran problema de Judas siempre fue el dinero. Eso lo deja aquí de asentado los evangelios, de que el gran problema de Judas fue la ambición, fue el dinero. Y eso lo lleva también a esto. Ese es el talón de Aquiles de Judas. ¿Recuerdan cuando vienen y ungen los pies de Jesús y Judas dice, no, este perfume podría haberse vendido por tantas piezas de plata y darlo a los pobres? Y ahí pone el evangelio y dice, este es un hipócrita, porque lo que quería que hacer por una parte, ¿no? Sacar su porcentaje de todo lo que hacía. Bueno, el punto es ese, de que Judas es la gran problemática y por ahí entra.
Esa es una cuestión también interesante, ¿no? El enemigo siempre se aprovecha de nuestras debilidades. Que si no se sanan, tarde o temprano nos pasan la cuenta. Entonces esas debilidades son las que hay que cuidar, hay que proteger, hay que desechar, especialmente en el caso de Judas. Nunca renunció al robo, nunca renunció a los malos hábitos, a la ambición que él tenía, ¿no? Y siguió en ello y esa es la causa, ¿no? Satanás toma completo control de él. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Jesús habla del nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El versículo 34. Que os améis unos a otros. Es decir, lava los pies, anuncia que Judas le va a entregar, y luego viene, hermano, chicos, que os améis unos a otros. Dice, este es un nuevo mandamiento que os doy, ¿no? Y aún creo que añade, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Parece que le faltaba amor a los discípulos, ¿vale? Parece. Por los conflictos que había, Jesús lo deja allí como cae. Y luego, ¿qué es lo que anuncia Jesús? La negación de Pedro. No, Pedro ahí otra vez dice, no, Señor, esto y aquello, y dice, no, tu vida pondrás por mí, le dice, no, el gallo va a cantar primero antes que tú me hayas negado. O va a cantar, porque tú me negarás antes que cante el gallo, perdón. Tú me negarás antes que cante el gallo. No sé si os llama un poco la atención esta secuencia, ¿no? Como lo narra. Dentro de un contexto donde Jesús está hablando de ser, él está sirviendo. Está actuando como un esclavo. Y ese espíritu de servicio, de alguna forma u otra, no se deja opacar por la traición ni por la otra traición, no por la negación de Pedro. Sabiendo que uno le iba a entregar, sabiendo que el otro le iba a negar, él sigue hablando de un principio fundamental que hay en el servicio. ¿Cuál es? El amor. Que nos amemos unos a otros. Entonces, no sé, yo lo veo interesante porque hay como un sándwich allí. Ponen el nuevo mandamiento en medio de dos situaciones de conflicto que, no sé, si alguien me traiciona me costaría más. Si sé que alguien me va a negar me costaría. Pero Jesús lo pone ahí al medio y dice, no. Aquí en medio hay un principio que debe regir todo este tipo de situaciones y de conflictos que muchas veces tenemos nosotros, con nosotros mismos, con quienes nos rodean, con quienes trabajamos, con quienes convivimos. El principio del amor debe ser fundamental en todo lo que diga. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de lavar los pies, el espíritu del esclavo, ¿no? Un esclavo que lo hace por amor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Entonces, es interesante esta narración, ¿no? Esto es uno de los discursos y una de las acciones, una de las enseñanzas que Jesús está haciendo antes en la cena, en la última cena, ¿no? Allí con sus discípulos. Hasta el último momento Jesús estaba queriendo dejar. Luego nos encontramos con otra narración muy bonita. El capítulo 14, versículo 1, es una continuidad de lo que venía hablando, recordad, ¿no? Cuando le dice, termina diciéndole a Pedro que le va a negar y luego le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque toda esta situación que ellos están viendo, que ellos están viviendo, parece que les tenía un poco confundidos, atribulados. Porque estaban ocurriendo cosas, Jesús estaba haciendo cosas que le estaban atribulando. Pero quiero quedarme con este texto. El siguiente, perdón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turben, estén tranquilos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús ahora comienza en su discurso, luego que ha hablado del lavado de pies, ha hablado y pone en evidencia que él le va a negar, que él le va a confesar, pero sabe que el amor es lo que tiene que prevalecer en la relación y lo quiere asentar bien. Ahora ya empieza a meterse en un concepto teológico donde va a mezclar el amor, va a mezclar la unión, la dependencia de él, etc. Va a meterse en ese tema. Entonces, inmediatamente nos pone ¿hacia dónde pone el foco Jesús? ¿Ah? A su Padre. Perfecto. Ahora nos lleva a mirar al Padre. ¿Creéis en el Padre? Creer también. De hecho, un texto muy conocido es el 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está uno de los yo soy que faltaba el otro día, ¿se acuerdan? Perfecto. Nadie viene al Padre, nadie viene, no nadie va, sino que nadie viene. Eso es interesante, es decir, él no ve al Padre alejado, sino que lo ve integrado, él se siente integrado en una integración mutua, ¿sí? Sino por mí. 3 conceptos: verdad, camino, verdad y vida. Vale.
A ver si logramos explicarlo así rápidamente, si no luego lo ven en el vídeo para dar otra vuelta. ¿Por qué camino? Interesante la pregunta. ¿Ah? La senda, camino. Situémonos en el Antiguo Testamento, ¿vale? Cuando los salmos, los profetas hablan del camino, ¿a qué se refiere? Buena pregunta. O senda. Volver a la senda antigua. Muéstrame tu camino, Señor, y andaré en él. Camino de justicia y camino de santidad. Un estilo de vida. ¿Un estilo de vida? Sí, perfecto. Regresar a la esencia. Ah. Regresar a la esencia. Regresar la esencia, a la palabra. Muy bien. Incluye todo lo que es la normativa de vida, por la cual un hijo de Dios o el pueblo de Dios debía regirse para estar en comunión con el Padre. Por eso que Jesús dice: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Ellos habían querido llegar por el camino de la ley, por el camino de la tradición, por el camino de una palabra poco entendida, poco digerida, y ni siquiera queriendo aplicar la palabra. Por el contrario, se habían descarriado del camino. Recordad que la figura es un pueblo de Israel que se ha alejado del camino, se ha descarriado, cada uno se apartó por su camino, dice el Señor, ¿no? Isaías, de un pueblo descarriado, alejado del camino. Entonces, en medio de ese caos donde el pueblo de Israel no encuentra su camino para llegar al Padre, ha ignorado las advertencias, se ha alejado de la verdad, Jesús dice: vale, dejar de mirar para todos lados, yo soy el camino, yo soy la vía por la cual llegar al Padre. Ahora es interesante porque ese camino del Antiguo Testamento, ¿de quién habla? ¿De quién habla la palabra? Habla del Mesías. Todas las profecías hablan de Cristo. Toda la escritura es Cristo Jesús. Entonces Jesús también está dando un aspecto teológico interesante, porque él dice: yo soy el camino, yo soy la palabra. No, yo soy la palabra que conduce al Padre, yo soy la palabra que os prepara, el camino de santidad que nos comunica con el Padre, que cambia vuestro corazón, vuestras normas de vida para llegar al Padre. Entonces Jesús se presenta como el único camino para el Padre, o el verdadero camino también podríamos decirlo, ¿no? Para llegar al Padre, el genuino camino para llegar al Padre, ¿vale? Por otro lado también dice: yo soy la verdad, ¿no? La verdad de mí está asociada no solamente con la verdad está asociada con la verdad moral, con la esencia, con la integridad en su andar, con lo genuino, con lo honesto. Recordad que Jesús venía hablando, qué sé yo, los que antes de mí vinieron fueron salteadores, ladrones, impostores, y las ovejas no escucharon su voz. Está hablando que antes de él todo era medio raro, extraño, poco creíble, se prestaba para confusión. Pero en cambio, cuando él dice que él es la verdad, él es lo genuino, es lo original, y no hay engaño en él, ¿sí? Es una verdad sin contaminación. Él es lo honesto, él es lo genuino de todo lo que el Padre quiere revelar al hombre. Él es la verdad. Y por último, la vida absoluta, la vida como concepto no solamente de existencia, sino también de razón de ser. El Antiguo Testamento no da una razón de ser simplemente, no. Tú vives, pórtate bien y a ver si llegas al cielo. Pero Jesús no, viene a dar un sentido también a la vida, ¿vale? Un sentido de vida. Y todo lo que Él provoca es vida a su alrededor, en oposición a la muerte y caos que provoca las tinieblas, que hemos hablado antes, ¿no? La ceguera, el pecado y ciertas figuras que ya hemos ido viendo, ¿no? En cambio, todo lo que Él hace es vida. La vida está asociada allí a lo fructífero, a lo fértil. Entonces, si queremos tener una vida fértil, tenemos que estar en Cristo. Si queremos que la verdad nos haga libres, tenemos que acercarnos a Cristo, ¿no? Y si queremos llegar al Padre, tenemos que hacerlo a través de Cristo. Entonces, estos tres conceptos están allí presentes. Ahora, todo eso es para llegar ¿a dónde? Al Padre, para conectarnos con el Padre, ¿vale? Para conectarnos con el Padre. Entonces aquí tenemos un discurso, todo lo que es el capítulo 14 es un discurso trinitario, por donde viviremos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, los primeros versículos. ¿Lo tenéis allí?
los primeros versículos, del 1 a, qué sé yo, hasta el 12, 13. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está dando la imagen de los palacios reales o grandes palacios de gente importante de aquella época, ¿no? Y esa figura es la que está presentando allí. Que su Padre tiene un gran palacio y que Él va a ir a preparar lugar para nosotros allí, ¿no? Para que estemos con Él. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino, ¿no? ¿Cuál es el camino? Él va a decir luego quién es el camino. Le dijo Tomás, Señor, sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si ya sabemos para dónde vas, pero ¿cuál es el camino para llegar allí? Y ellos, pero no sabemos él. No sabemos, a dónde vas. Ahí está, perdón. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Verdad? Lo que pasaba con ellos es que todavía no llegaban a entender que Jesús iba a morir. Y su relación con el Padre todavía no lograba ser comprendida a cabalidad. Por eso es que el discurso que viene tiene que ver con eso. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ¿también a quién? A mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. No sé si os dais cuenta, pero ahí Padre, Hijo, Hijo, Padre, Jesús está hablando de un plano de igualdad entre uno y otro, ¿no? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque está hablando de esto. Y Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿No? Trinidad, pero pura, ¿no? Ahí vamos hablando, ¿no? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, todas las obras que Él había hecho eran una manifestación ¿de qué? De que no solamente Él venía de parte del Padre, sino que el Padre estaba con Él. Y Él estaba en el Padre. Había una relación íntima entre ellos, ¿no? De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Vale? Entonces, aquí Jesús en este capítulo está haciendo toda una descripción de la Trinidad, a su manera. Hijo, Padre, Padre, Hijo, somos uno, el que me ve a mí lo ha visto al Padre, yo hago las obras del Padre, el Padre se manifiesta, el Padre me glorifica, yo glorifico al Padre. Si lo leéis con calma, os daréis cuenta de que Jesús siempre va girando en torno a esa relación. Ahora, yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, está aquí al lado nuestro, pero va a llegar el momento en que va a estar dentro de vosotros. Bueno, y ahí tenemos toda la Trinidad completa, ¿no? El Padre con el Hijo con el Padre, y ambos, ¿a quién mandan? A otro consolador, que está con ustedes, pero va a estar dentro de ustedes, ¿no? Es decir, va a ser la presencia de Dios morando en nuestro interior. Y ahí ya automáticamente nos va incluyendo, ¿no? De alguna manera, nos va incluyendo como parte de Él. Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo y toda esa mística que nosotros hablamos siempre, ¿no? Que cuando me refiero a mística me refiero a eso tan intangible, ¿no? Tan abstracto, esos conceptos tan abstractos que no se pueden como tocar, simplemente lo experimentamos, lo vivimos, ¿no? Y son verdades absolutas. Entonces tenemos ese discurso trinitario en todo lo que es el capítulo 14, donde Jesús va mostrando al Padre, el Padre va glorificando al Hijo, y el Hijo quiere glorificar al Padre, mandan al Espíritu Santo, ya han anunciado que vendrá una vez que Jesús parta. ¿Vamos bien? Lavado de pies, el espíritu del servicio, la relación que os tenéis unos a otros, y ahora yo voy a comentar un poco, dice él, un poco cómo yo me llevo con él, con el Padre. No sé si os dais cuenta, pero Jesús poco a poco va cogiendo
una verdad celestial, que es la que culmina luego en el capítulo 17, donde Él va a orar por los discípulos para que ellos sean uno como el Padre en mí y yo en ti sean uno. ¿Te das cuenta? Parte con este espíritu de servicio, lavando los pies a los discípulos, ¿no? Mostrando amor, diciéndoles sean uno. Y luego Él comienza con el otro discurso hablando de su unidad y su dependencia del Padre. ¿Vale? Ir pensando en qué título le pondréis a estos 3 o 4 capítulos. ¿Vale? Capítulo 15. Jesús metió otro tema más. Ahora la pregunta es, ¿por qué mete este tema? ¿Veis alguna relación en todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es el tema principal de Jesús, la vid verdadera? ¿Qué os acordáis de eso? A ver, ¿cuáles son los temas principales de él? ¿Qué es la vid verdadera? Vale, perfecto. Nosotros somos pámpanos, bien, ¿qué más? ¿Ya? Que los pámpanos que no llevan fruto serán cortados. Pero ¿cuál es la característica para llevar fruto? La dependencia, permanecer. ¿Veis una secuencia o no? Primero ve Jesús sirviéndole, enseñándoles que se amen. Luego Él habla de su dependencia del Padre, ¿no? Y mostrando al Padre y el Padre a través de Él, y luego que lleva la bondad del Espíritu Santo. Y ahora coge ese concepto espiritual y lo aplica a nosotros con Él, en nuestra relación con Él, en nuestra relación con la Trinidad, incluso yo me atrevería a decir, en nuestra relación con el Padre. ¿Sí? Nos mete a nosotros somos los pámpanos. ¿Y quién es la vid verdadera? Perdón, ¿y quién es Jesús? La vid verdadera. ¿Y el Padre es Él? Nos mete a la Trinidad, nos mete en esa relación también, ¿no? Nos deja de tratarnos como un tema aparte y ahora dice, mira, tenéis que vivir también en comunión. Es decir, no solamente amaros unos a otros, sino también tenéis que ser parte de esta comunión con nosotros, ¿no? Para que podáis dar frutos. Ahora, vamos a una cuestión aquí interesante. Esto tiene mucho más sentido, ¿no? A ver si no me lío y lo logro explicar. ¿Cómo dice la palabra? El primer versículo, Jesús comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es Él. Si eres la vid verdadera, ¿quién es la vid falsa? ¿Quién es la vid falsa? ¿Sí? Si Jesús es la vid verdadera, ¿quién es la vid falsa? Aquí está el otro yo soy, ¿vale? Este es el séptimo yo soy, aquí se acaba el yo soy. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera. Y no tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Antiguo Testamento? ¿Quién es el Antiguo? ¿Quién es la vid en el Antiguo Testamento? No se embriaguéis con vino. Eso está en Efesios. No embriaguéis con Yo vino. pienso que es la de Israel porque la palabra... La pastora dice Israel. Cuando habla Isaías. Sí, de que el labrador hizo todo lo posible, la labró, la limpió y todo, y sin embargo dio uvas silvestres. Uvas silvestres, perfecto. La vida del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. ¿Qué voy a hacer con mi viña? ¿Qué voy a hacer con la vid? Y tuve que desterrar la vid, y la vid no dio fruto, y la vid aquí, y teniendo que decir, la vida en el Antiguo Testamento fue un fracaso. ¿Vale? La vida en el Antiguo Testamento fue un fracaso. Y la identidad de hecho, en la época de los macabeos, dicen unos comentaristas que los macabeos, la moneda con la que hacían transacciones dentro del pueblo de Israel, tenía una vid. En el templo, que ¿paró la grabación? ¿No? En el templo, sí, está grabando. En el templo había una vid puesta, no recuerdo si en la construcción de Salomón o en la otra, había una vid en señal de representación del pueblo de Israel, que era parte del templo de Dios. ¿Sí? Entonces, la vid representa al pueblo de Dios. Ahora, recordad que ellos se creían que por ser parte del pueblo de Dios, eran salvos. Que por ser parte del pueblo escogido por Dios,
ellos eran hijos de Dios. Recordad que hijo de Dios también es sinónimo, y tenían a Dios por padre, en cierto sentido. Y tenían aseguradas las bendiciones de Dios. Entonces ahora Jesús, ¿qué es lo que dice? No. Yo soy la vid verdadera. El pueblo de Israel no es la vid verdadera. Con toda su enseñanza, no es la vid. Esa vid fracasó. Esa vid se volvió silvestre. Esa vid se contaminó, hizo las cosas mal. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la genuina. Israel tendría que haberse parecido a mí. Por eso que lo de la verdad y la vida, la verdad tiene que ver con lo genuino. Y Jesús dice, yo soy lo genuino. Yo soy la verdadera vid. Ahora, no, tú no tienes que estar injertado al pueblo de Israel, no. Tienes que estar injertado como pámpano, ¿a quién? A esta vid verdadera. Para que mi Padre como labrador siga puliendo y podáis llevar mucho fruto, de vuestro fruto permanezca. ¿Vale? Ahora, ya vimos que, ¿y cuál es el objetivo de los pámpanos? ¿Ah? Estar pegados a la liquidez. Estar pegados. No, el objetivo es llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y luego dice el capítulo 15, 26, para que vuestras oraciones también sean contestadas. Todo lo que pidéis al Padre será hecho. Dice el 15, 26, si no me equivoco, ¿no? Si no, porque debe ser. ¿Escribo mal? Exacto. Él da testimonio acerca de... Ah, no es ese. Entonces no es el 26. Ayúdame a buscar el 16. Esto, el 16. No 26, 16. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es 16, no 26, me equivoqué. Entonces tiene como, no sé si os veis, ¿no? Por un lado, llevar fruto. ¿Qué fruto? ¿Cuál es el fruto de la vida? El fruto del Espíritu, sí. ¿Cuál era lo que Dios esperaba del pueblo de Israel? Y que no cumplió. Ser luz a las naciones, ser un reflejo de Dios, ¿no? Porque el fruto del Espíritu hacia dónde nos lleva, a ser un reflejo de Cristo. El pueblo de Israel nunca fue un reflejo de lo que era Dios, de su amor, de su misericordia, se dio con todo el legalismo y la ley, la tradición y el DNI, pero nunca fue un reflejo de lo que realmente es Dios. En contraposición a eso está la vid verdadera, que si estamos pegados a Él vamos a dar siempre testimonio, ese es el fruto, en mostrar la esencia de quién es Cristo, de quién es Dios en este caso. Recordad que si mostramos a Cristo, mostramos al Padre también, ¿no? Ahí está la Trinidad metida, ¿no? Por eso que luego dice, y que todo lo que pidierais al Padre, ¿sí? En mi nombre Él lo va a contestar, va a ser hecho. ¿Por qué? Pero eso está unido a ¿qué? A permanecer en la vida, a ser parte de la vida. Es como cuando Jesús oró el otro día por Lázaro. Señor, fue un trámite la oración. Porque estaba tan apegado al Padre, estaba tan íntimo al Padre, que el poder fluyó de manera natural para la resurrección de Lázaro, para la sanidad del ciego, para todo lo que Jesús quería hacer, fluye de manera natural. Porque ya está vinculado, en este caso, al Padre. Ahora, de la misma manera, si nosotros estamos vinculados a Cristo, la oración va a fluir y la respuesta va a fluir también de acuerdo a la voluntad de Dios. A su perfecto poder también, de acuerdo al poder de Dios va a fluir. Es una cuestión interesante lo que Jesús está ahí. Es más profundo de lo que nosotros tal vez lo podemos entender, lo podemos ver. En esto he glorificado a mí. Entonces, el otro objetivo, ¿cuál es? Dar fruto, que la oración sea contestada y que el Padre sea. Y aquí aparece la palabra glorificado, y la vais a encontrar después de glorificar. Yo te glorifico, ¿quién me glorifica? ¿No? Y una gloria, ¿no? Allí, hablando la palabra gloria, empieza ya a presentarse. Pero el objetivo, ¿cuál es? Que el Padre sea. Ahora, Israel glorificó a Cristo, glorificó a Dios. Dios podría decir, este pueblo me ha glorificado, me ha honrado. Pues, no, una vergüenza. El pueblo de Israel, por el contrario, avergonzó a Dios. En cambio, el Hijo honra y glorifica al Padre. Y nosotros como pámpanos que estamos apegados a la vid, nuestro objetivo es glorificar al Padre. Y Dios va a ser honrado y glorificado a través de nuestras vidas en la medida que estemos apegados a la vid y seamos parte de Él. ¿Sí? ¿Cómo podemos llevar fruto? Que el fruto permanezca, que la oración sea contestada, que el Padre sea glorificado. Así, permaneciendo en Cristo, Cristo permaneciendo en nosotros y siendo podados. ¿Sí? Siendo podados, ¿claro? Aceptando la corrección. Una de las cosas que la antigua vid nunca logró
fue dar fruto, porque cuando Dios lo podaba, no prendía de nada, no servía para nada. Se rebelaba a la poda y se rebelaba al trato de Dios y luchaba contra Dios. Es que el fruto silvestre será porque no se poda la parte. Sí. Es algo como- Exacto. Es una cuestión como amorfa, va por todos lados. Sí. Sin camino. Sí. Pero no sé si vais entendiendo la idea. ¿Qué título le podríamos poner a estos 3 capítulos? ¿Cuál sería el tema central de estos 3 capítulos? ¿Ah? Glorificar al Padre, pero ¿a partir de qué? De Cristo. Pero solamente de Cristo. ¿No veis otro concepto allí? La unidad, el amor en la unidad, el ser parte de, la comunión. ¿Se dais cuenta de Jesús desde que empieza a lavar los pies a los discípulos? Empieza a apelar a la comunión entre ellos, así como Él está en comunión con el Padre, el capítulo 14, y ahora está diciendo, vosotros estáis en comunión con nosotros. Es todo un discurso de comunión que el Padre que Jesús va enseñando, donde Él se pone como ejemplo y como Él lo muestra de manera tangible de cómo debe ser esa comunión, ¿no? Él lo va mostrando de esa manera. ¿Cuál es la consecuencia de llevar fruto? El mundo os aborrecerá. Así termina el capítulo 15. Así termina. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Claro, porque se provocaba el contraste. Jesús fue odiado por el mundo. Hay una de las cuestiones ¿cómo se llama? Que se destaca es que para Juan existe siempre el blanco y negro, ¿no? El mundo y el cristianismo. Dentro del contexto en el que esto fue escrito, es un contexto de persecución, donde por el solo hecho de ser cristiano ya te mataba, perdías todos los derechos. Los cristianos eran mirados como una secta peligrosa, porque no reconocían a la deidad romana que era César, y el único señor que ellos tenían se llamaba Jesucristo, no se llamaba César, no era el emperador. Entonces eran unos rebeldes allí, que tenían más, los tenían más estigmatizados que a muchos otros grupos políticos, inclusive de la época. Y pues, a los cristianos, por el solo hecho de ser cristianos, iban a por ellos. Entonces, había mucho contraste entre un cristiano y el resto del mundo. Así mismo contraste que provocó Jesús, entre él y la ley, entre él y el mundo. El pueblo cuando... eso es lo que marca aquí Juan. Dice que el mundo os aborrecerá, es decir, os odiará, les causará repulsa, no sé si me explico, ¿no? Por lo que hacéis, por lo que sois, por lo que representáis también, ¿no? A mí me duele la tripa cuando yo veo el mundo en el que estamos y vemos las leyes que se están aprobando y le digo, qué diabólica es esta fulana que está provocando estas leyes allí y de manera tan impune, ¿no? Tú dices, ¿cómo puede? Y lo va haciendo y va por ello, a menos en este gobierno están ocurriendo muchas cosas y dice uno, de la misma manera nosotros, porque van a por nosotros, van a por a los creyentes, a los que tienen ciertos principios morales todavía o nos quedan, ahí van a atacar todo aquello y vamos a ser odiados por este mundo. Porque nosotros representamos al Padre, representamos a todo lo que el Padre, todo lo que el Hijo es en esencia. Y eso a ellos les causa odio, vamos a decir, les provoca odio hacia nosotros. No hables, no quiero ni saber. Son antiguados, eso no existe, están locos, les molesta, les incomoda. Y eso es lo que Juan termina diciendo, que como consecuencia de llevar ese fruto, nos va a pasar lo mismo que a él. Jesús terminó crucificado. Lo normal es que nosotros venga el rechazo muchas veces por nosotros, en la medida que damos testimonio de Cristo, o que Cristo se vea reflejado también en nuestras vidas. Termino con esto. Esto queda pendiente, está muy pendiente. Ahí están todos los yo soy. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vida. Ahí tenéis los 7 yo soy. Dije que la tarea es buscarlo en el Antiguo Testamento. Lo de la vid ya os di de dónde venía, lo otro tenéis que buscar vosotros. Nos quedan todavía 2 discursos de Jesús, el capítulo 16 y el capítulo 17. Y todo sigue la misma, si lo leéis vosotros, sigue la misma temática, la comunión, la unión. Como en el cielo,
aquí en la tierra, como en el cielo, así nosotros, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa comunión es la que espera también que exista entre nosotros y nosotros para con Él también, unidos a Él y apegados a Él. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a estar en comunión, a permanecer en ti, a profundizar nuestras raíces en ti también, y que podamos ser verdaderamente tus discípulos, Señor, y podamos conocerte mucho más. Muchas gracias, Padre. Dejamos esta palabra, este tiempo en tus manos, Señor, y llevar a nuestros hogares ahora con tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.